donde iba a fluir la vida de Dios para el pueblo. Leemos del verso 1, así tenemos un poquito el sentido de lo que vamos a comentar. Leemos en la palabra, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Amonitas y moabitas, enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Estos dos pueblos, un breve recordatorio histórico, estos dos pueblos son hijos de las hijas de Lot con su padre, son hijos de incesto. Fíjense el nivel moral que habían adquirido las hijas de Lot en Sodoma y Gomorra, que terminan acostándose con el padre, le dan vino, lo emborrachan a Lot, Lot no sabía qué pasaba, y nace de esa relación incestuosa el padre de Amón y el padre de Moab. Amón y Moab. Y estos dos pueblos terminan siendo enemigos a muerte del pueblo de Dios, de Israel. Pero en el verso 2 explica por qué ellos no podían entrar jamás, y hay un énfasis allí, no podían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Fíjense quién financió esto. Amón y Moab financian a un falso profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ese es el poder que Dios tiene. ¿Sí? Amén. ¿Saben cuánta gente, hermanos? Detalle. ¿Saben cuánta gente el diablo decretó su muerte? ¿Saben cuántos brujos han sido contratados para maldecir gente, para que se muera enferma, para que se muera en un accidente? Pero Dios intervino a tiempo. Dios cambia las maldiciones en bendiciones. Ese es su poder. Seguimos con la lectura. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, es muy dinámica, lo vamos a ver permanentemente en el libro de Nehemías. Se lee la palabra y se actúa de inmediato sobre lo que se lee. Se lleva a la práctica. Aquí terminan de leer que este tipo de personas, los amonitas y los moabitas, no podían entrar jamás en la congregación, e inmediatamente en el verso 3, cuando lo oyen, separan a Israel de todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, fíjense los detalles de la responsabilidad espiritual y sacerdotal que tenía Eliasib. Dice, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías, nos va a informar Esdras, que es una amonita que se opone y conspira permanentemente para que no se pueda hacer el templo de Dios. Y en Nehemías también en los primeros capítulos tenemos a Tobías oponiéndose, un gran conspirador contra los planes del pueblo de Dios. Pero Eliasib había emparentado, tal vez los hijos se casaron entre ellos, vaya a saber cómo se llegaron a separar, eran consuegros, un cuñado, vaya a saber cómo fue. La cosa que el sacerdote de Dios emparenta con una amonita. Y le había hecho una gran cámara, o sea, le había hecho un departamento a todo trapo, en la cual, en la casa de nuestro Dios. Fíjense que la ley de Dios decía que los amonitas y los moabitas no podían entrar jamás en la congregación. Y el sacerdote, ¿qué hizo? Le dio un lugar, porque era su pariente, en la casa de Dios, en las principales cámaras. Ahora usted se va a caer de espalda cuando leamos qué había pasado acá, ¿no? Lo había traído, por eso yo titulé, un intruso en la casa de Dios. Ahora, si usted lo mira con la lógica humana, dice, pero pobre tipo, si la casa de Dios estaba deshabitada, antes que vengan otros ocupa, por lo menos un pariente del sacerdote cuidaba la casa. Es bastante razonable.
¿no? Está desocupada, no hay culto, los sacerdotes se tuvieron que ir a trabajar, a cosechar para no morirse de hambre, porque no había nada, no pasaba nada. Ahora se restaura todo, pero todavía estamos en veremos en algunas cosas. Entonces, bueno, este hombre mientras tanto nos está cuidando la casa de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema era que Dios lo había prohibido. El problema es que Dios no se maneja por nuestros razonamientos. El problema es que como él representaba en su sangre, en su raza, la enemistad con el pueblo de Dios. Dios había prohibido eso. Y el sacerdote, sabiendo que Dios lo había prohibido, le da lugar allí, pero fíjense lo que hace. Leo el verso 4 de nuevo, lo releo. Y antes de esto, el sacerdote Elíasib, siendo jefe de la casa de nuestro Dios, había emparentado y le había hecho una gran cámara, fíjense, en la cual guardaban antes las ofrendas. O sea, para que este señor extranjero, el intruso en la casa de Dios, pudiera vivir ahí a su gusto, habían tenido que sacar cosas que eran sumamente necesarias para el templo de Dios, para el culto al Señor. Entonces sacaron las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Habían sacado el incienso, el símbolo de la oración. Habían sacado todo aquello que alimentaba el culto y la comunión con el Señor para darle lugar a un extraño. Habían sacado los utensilios son símbolos de las herramientas con las cuales servimos al Señor, los dones, los talentos, los ministerios. Sacaron el lugar de eso, dejaron desocupado y metieron al intruso allí. Es tremendo. Sacaron el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. O sea, todo lo que alimentaba a los siervos de Dios, lo que alimentaba el culto de Dios. Por eso les dije recién que los sacerdotes se tuvieron que ir a trabajar para no morirse de hambre. ¿Por qué? Porque ya nadie ofrendaba, nadie diezmaba, se había cortado todo eso. Entonces, sacaron todo, limpiaron, y había un señor allí extranjero que no estaba circuncidado. Era muy grave el pecado, porque este señor estaba incircunciso, de corazón y de carne, y estaba ocupando un lugar en la casa de Dios. Ahora, este señor Tobías es símbolo de lo que nosotros dejamos entrar a nuestro ser, porque nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Sí? Por eso les dije que íbamos a trasladar esto a una figura espiritual. Todo aquello que yo dejo entrar desde el mundo, todo aquello que yo dejo entrar que no corresponde a la vida cristiana, va a entrar siempre que yo lo desocupe y le haga espacio, sacando cosas de mi vida que honran a Dios. Entonces, saco la oración, saco el incienso para que entre Tobías. Saco la ofrenda, saco la adoración, saco a los cantores, ya no alabo más al Señor. Saco al sacerdote, ya no evangelizo más a nadie, ya no le ministro más a nadie, porque ahora yo tengo un extraño que habita en mi vida. Algo entró por el costado, lo dejé entrar, le hice espacio y está muy cómodo. La palabra dice, le hizo una gran cámara. El tipo estaba muy cómodo en un lugar que no le pertenecía. Tremendo, ¿no? Es un simbolismo tremendo. Yo digo, ¿por qué la hermana Noemí recién oraba por aquellos que se han debilitado, por aquellos que se quedaron? Y yo, ¿por qué el pueblo de Dios se queda a veces? ¿Por qué el pueblo de Dios se debilita en la fe? ¿Por qué muchas veces perdemos las ganas de congregarnos? Hay otras cosas que son mucho más. Yo no digo que un día por una razón no nos congreguemos, bárbaro. Pero cuando no tenemos más ganas de orar, cuando nuestra cámara fue vaciada de todos los elementos espirituales, no oramos un día, al otro día tampoco, de vez en cuando. Miren, ahí en Facebook está circulando una anécdota que se titula "El pastor me robó la cuchara". Está muy lindo, porque el pastor va a cenar a la casa de unos hermanos y había una cuchara muy linda allí, y él la agarra, la mira, qué sé yo, terminan de comer y después la hermana, la dueña de casa, empieza a buscar la cuchara y la cuchara no está por ningún lado. Y adivinen qué pensaron: el pastor se afanó la cuchara, ¿no? Y empiezan, y después, bueno, en algún momento se animan a decir, bueno, ¿qué pasó? Pastor, ¿dónde está la cuchara? Que usted me robó la cuchara. Y el pastor la mira y le dice, no, la cuchara la puse en su Biblia.
Había pasado un año. Había pasado, ahí está, gracias por el detalle. Un año pasó. Estaba la Biblia guardada en la cuchara, guardada, pero como jamás leían la Biblia, entonces no iban a encontrar nunca la cuchara. ¿No? Ahora, está muy bueno. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Tobías entró allí? ¿No? Tobías entra allí porque él tiene necesidad de entrar, porque le conviene, porque alguien le está dando, en este caso, la persona que era la autoridad, Eliasib, y Eliasib va a ser la figura de mi dominio, de lo que yo permito, todo lo que entra en mí, que yo le doy lugar, ya sean pasiones como celos, ira, contiendas, divisiones, odios. Estos días he estado charlando con más de una persona, cristianos de distintos lugares que me consultan